Buenas tardes a todos. Mi nombre es Nicolás Andreo, asistente técnico de la Regional Río Cuarto. Hoy, jueves 27 de agosto, le doy la bienvenida al Congreso 2020 de APRESID y a la charla denominada Evaluación de la biomasa para su transformación eléctrica en Río Cuarto, Córdoba. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven en la derecha de sus pantallas, y al finalizar la presentación les pasaré algunas de ellas al orador en base a la cantidad recibida y tiempo que dispongamos. Recomendamos hacerlo en el transcurso de la presentación a las mismas. En el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de esta sección poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. A continuación voy a presentar brevemente al orador para dar inicio a la charla. Él es Raúl Crespi, es ingeniero agrónomo, es recibido en la Universidad Nacional de Río Cuarto, hizo su doctorado en el programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Córdoba, España. Es responsable de la asignatura Hidrología Agrícola, diseño y operación de método de riego 2 y manejo sustentable de sistemas de riego mecanizados. Además de ser responsable también de la planta piloto de tratamiento y reutilización de efluentes urbanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, Raúl, adelante con la presentación. Buenas tardes. Yo soy Raúl Crespi y en principio quiero agradecer a las autoridades, a los organizadores del Congreso de APRESID por haberme invitado a participar, a disertar sobre un tema tan interesante como es la bioelectricidad. Concretamente, vamos a realizar la evaluación de la biomasa para su transformación eléctrica en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. En tal caso, para entrar específicamente en tema, les voy a presentar en promedio, la matriz energética a nivel mundial está dominada siempre por la presencia de estas tres variables que aparecieron en 1850, el carbón mineral, el petróleo luego, y el gas natural dominan la matriz, son los conocidos como fósiles, y están en un 85, 87, casi el 90% de la matriz la ocupan estos contaminantes, estos agentes contaminantes de la atmósfera tan peligrosos en este momento. Y solamente queda un 10% para el resto, que son las energías renovables, que son las energías no tradicionales, alternativas que deberían incorporarse con mayor magnitud a esta matriz, y ese es el objetivo en realidad, la eólica, la solar, la biomasa, etc. Por lo cual, sin lugar a dudas, la estrategia del futuro es el manejo de los recursos energéticos. En el caso de la biomasa, la procedencia puede ser muy diversa. Puede proceder de cultivos y residuos forestales, de residuos agroindustriales, de cultivos energéticos, de efluentes pecuarios, de residuos sólidos urbanos, o sea, la basura llamada despectivamente y vulgarmente, los efluentes municipales y los cultivos y residuos agrícolas. Nos ocupa en esta disertación fundamentalmente vamos a evaluar sobre la generación de electricidad, como lo magnifica, como lo pone de manifiesto esta proyección a través de esta lamparita, es la generación de electricidad a través de los residuos agrícolas y a través de cultivos energéticos en un futuro próximo. En tal sentido, vamos a dividir las fuentes de energía en dos ramas, básicamente. Una que es las fuentes renovables, como son la solar, la eólica, la geotérmica, la hidráulica y la biomasa, y otra que son las fuentes no renovables, dominantes en la actualidad, agentes contaminantes, como son el carbón, el petróleo y el gas natural, a lo que se le adiciona la nuclear. Si nosotros tomamos la rama de la biomasa, para ir camino a nuestra disertación, puede ser natural o artificial, la artificial puede generar productos o residuos, y los residuos pueden ser líquidos o sólidos, y dentro de los líquidos, los efluentes pecuarios, los urbanos, los efluentes industriales. Dentro de los sólidos, los residuos sólidos urbanos y los residuos agroindustriales. Y los residuos agrícolas, a los fines de generar electricidad. Por ahí va el camino donde debemos transitar esta tarde para tratar de entender este proceso de
de generación de electricidad. Para eso estuvimos trabajando, digo estuvimos porque en realidad este es un fenómeno muy complejo, que no se puede abordar desde un solo ángulo, diríamos así, sino que es un conjunto de profesionales que participamos en esta evaluación, donde quienes habla está especializado en el sector ambiental, en la parte ambiental, y a su vez me acompañaron en este estudio un ingeniero electromecánico y un contador. Estudiamos durante 53 años lo que pasó en el departamento de Río Cuarto. Este es Argentina, la provincia de Córdoba, este es la provincia de Córdoba, y a su vez en la parte sudoeste de la provincia de Córdoba se encuentra el departamento de Río Cuarto, donde yo vivo. Se hizo un estudio desde 1960 hasta 2012 de todos los cultivos que se manejaban en la región. Rendimiento, procedencia, aparición, desaparición. Algunos cultivos aparecían 2, 3, 4, 5 años, después desaparecían, aparecían unos nuevos, y así sucesivamente fue transitando la historia de los últimos 50, 60 años. Y resulta que nos quedamos con los cultivos predominantes en la región, como son girasol, maíz, maní, soja, sorgo y trigo. Estos cultivos estudiamos profundamente su comportamiento, su evolución, su superficie sembrada, su superficie cosechada, rendimientos energéticos, y de todo eso surge, esta es un poco la metodología de estudio, surge la decisión que ya les voy a comentar más adelante. Entonces, en esos estudios no solamente se basó en la metodología en sí, sino que también se trasladó o se impuso la condición de verificar cuáles eran los requerimientos eléctricos de todas las provincias que componen nuestro país. Y así se estudió los requerimientos de Chaco, La Rioja, Córdoba, Río Cuarto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como provincia, y también toda la República Argentina, cuántos megavatios hora por año requería y de qué manera, a través de la biomasa, este recurso renovable, nosotros podríamos cubrir este déficit y a su vez satisfacerlo de una manera totalmente limpia, firme, segura en lo que es el abastecimiento eléctrico. Entonces surgió el planteo de lo que es la bioelectricidad. Para estudiar este tema hay que tener en cuenta 4 pasos fundamentales. Hay que hacer una valoración biomásica, estudiando lo que es la VAC, la VAR y la VAT, o sea, la biomasa agrícola comercial, es el producto que normalmente hoy se conoce, se comercializa, el grano, diríamos así, y la biomasa agrícola residual, que es el rastrojo, lo que queda en el campo, y es lo que no se valora actualmente, y la VAT, que es la biomasa suma de las dos anteriores. Hay que darle una valoración térmica, una valoración eléctrica, tanto útil como potencial, y una valoración bioeconómica. Son los estudios básicos a los fines de usar la bioelectricidad. De todo esto surge que de los años estudiados, los 53 años estudiados, se comprobó que el maíz y el sorgo, de los 6 cultivos, son los cultivos de primera generación que mayor rendimiento eléctrico tienen. 4.285 kilovatios hora por hectárea para el maíz y 6.021 kilovatios hora por hectárea para el sorgo, cuando se consideró como cultivo de segunda generación. O sea, nosotros no evaluamos el maíz como tal y el sorgo como tal, sino el 50% de la barra. Tomamos el 50% del residuo de lo que queda en el campo y de eso es lo que se retira. Y esa cantidad de biomasa, esa biomasa evaluada, valorada, tiene estos valores respectivos de rendimiento eléctrico, para que quede claro. No es el cultivo primario, sino es la segunda generación, cultivo de segunda generación que se llama. Entonces, llegamos a determinar que el hombre de campo, en realidad, debe pensar que de ahora en adelante, no solamente en su predio posee plantas y animales, sino que también tiene barriles equivalentes de petróleo. O sea, entramos en una nueva gestión de la empresa agropecuaria, donde aquí están transformados para cada cultivo cuántos barriles de petróleo equivalentes por hectárea podrían conseguirse con los diferentes cultivos. Por lo cual, cambia profundamente la idiosincrasia del hombre de campo, donde no solamente estaría pensando en lo tradicional, en la forma de trabajar tradicional, sino que también ahora con la bioelectricidad tiene una nueva forma de pensar,
es un nuevo paradigma, es un nuevo modelo donde se buscaría el afianzamiento del hombre de campo en su origen, en su predio, porque tiene todas las comodidades en la medida que consiga la electricidad que le llegue a su predio. Entonces, para eso, no solamente el hombre de campo debe cambiar su manera de pensar y de ver las cosas, sino que también hay una gran participación, se abre un enorme abanico de posibilidades en la participación en lo que hace a la gente, a los profesionales relacionados con el campo. Porque no solamente ahora se va a tratar de ver cuánto afinar en la dosificación, que no está mal en realidad, pero lo de siempre, la dosificación de la soja, de los fertilizantes, de la lámina de riego, de los ajustes del trigo, diferentes etapas fenológicas, sino que realmente ahora vamos a ver qué pasa con los cultivos energéticos, con los cultivos de segunda generación, donde realmente aparecen nuevos cultivos que destinados en este caso concreto a lo que es electricidad, por ejemplo, los sorgos agroenergéticos, sorgos de alto contenido de lignina, de bajísima palatabilidad, pero de alto contenido de lignina a los fines de generar electricidad, por ejemplo, y muchos otros más, con lo cual el ingeniero agrónomo va a tener que asesorar, encuentra un nuevo campo de asesoramiento, de estudio, de conocimiento, se abren nuevas etapas, nuevas posibilidades de trabajo en lo que hace la rotación, manejo de suelo, dosificación y tipo de fertilizantes, en lo que hace a la gestión integral de los recursos hídricos, porque debe conocer no solamente el tratamiento de las aguas residuales urbanas, para riego, sino también tiene que ir desde ahí hasta el diseño de sistemas de riego sustentables. Entonces, buscar toda esa posibilidad de trabajo, de asesoramiento, tipos de labranza y fundamentalmente lo que son manejo de residuos, entre otras cosas. O sea, es muchísimo las posibilidades de interacción que existen, nuevas, entre esta valoración del recurso que está en el campo y que no se le daba valor hasta el momento, y la participación del profesional relacionado con el campo. Ahora sí, ahora bien, tenemos que establecer, una vez llegado a esta etapa, qué vamos a hacer con el balance eléctrico. O sea, tenemos que determinar cuáles son los requerimientos eléctricos, los requerimientos eléctricos, a los fines de saber cómo vamos a cubrir esos déficits, esos requerimientos, y cómo lo vamos a cuantificar. Entonces debemos determinar cuál es la superficie necesaria de cobertura de mercado eléctrico, considerando en principio la recolección del 50% de la VAR, o sea, de la biomasa agrícola residual, comúnmente llamada rastrojo, para maíz y para sorgo, porque son los cultivos de mayor rendimiento térmico y obviamente de mayor rendimiento eléctrico, y a su vez de cultivos agroenergéticos. Es importante saber esto porque yo más de una vez he tenido en la universidad charlas con los alumnos así, hijos de productores, de gente que está trabajando en el campo, y realmente es un problema gravísimo la cantidad de material que queda día a día, no, sino año a año, después de la cosecha, la cantidad de material que queda, porque evidentemente cada vez más se busca aumentar los rendimientos, pero aumenta la cantidad de biomasa, aumenta la cantidad de material que queda en el campo, y eso produce interferencia, produce alteraciones respecto de la maquinaria que viene detrás. Entonces es mucho el material que queda y que hay que sacar un poco de eso. Quemarlo obviamente sería lo peor que se puede hacer, pero sí retirarlo. ¿Retirarlo cuánto? Se puede retirar, según toda la bibliografía que hemos estudiado, entre un 33% y un 66% del rastrojo. Se puede retirar y destinarse, por ejemplo, a producir electricidad. Esto tiene que quedar muy claro porque nosotros, bajo todo este aspecto, en ningún momento tratamos de afectar lo que es los principios de sustentabilidad. Nosotros nos movemos fundamentalmente pensando en el ciclo del carbono y que se conserve ese ciclo, de tal manera de retirar aquello que sea lo que no afecte en mínimo el normal desarrollo de los cultivos sucesivos. Ante esta alternativa, estudiamos condiciones de secano y bajo riego con aguas residuales tratadas y aplicación de biosólidos, un modelo que yo le llamé RARTAB. Quiere decir que, en principio, en condiciones normales de secano, por ejemplo, en el caso de Río Cuarto, nosotros podemos tratar de cubrir las necesidades con este planteo que hicimos aquí. Con el caso de maíz,
Tomé la campaña 2018-2019, 6.8 toneladas por hectárea fue su rendimiento promedio en el departamento Río Cuarto, y con la VAR al 50%, con 29.742 hectáreas, que es el 5.9% de la superficie cosechada ese año, ese ciclo, cubriríamos la demanda residencial, o sea, los 50.000 hogares de la ciudad de Río Cuarto. Y con 67.000 hectáreas cubriríamos, que es el 13%, el total, o sea, todos los requerimientos que se adicionan a los hogares, lo que es el alumbrado público, lo que es los parques, las canchas de fútbol, todo el resto del alumbrado. Lo mismo pasa con sorgo, hicimos la misma evaluación, con 5 toneladas por hectárea, fue tomados valores de registro, los registros de este año, de esta campaña 18-19, 5 toneladas por hectárea, y después, bueno, se supuso que maíz, sorgo también, en condiciones de una VAC, o sea, un rendimiento comercial, de 15 toneladas por hectárea bajo riego, con aguas residuales tratadas y aplicación de biosólidos. Esto nos dio que para el caso del maíz hacía falta 12.000 hectáreas, o sea, el 2.5% del total cosechado, y para el requerimiento total 28.000 hectáreas. En el caso del sorgo, como un cultivo agroenergético, se tomó la VAT, en este caso, o sea, la biomasa agrícola comercial más un 66% del rastrojo. Estos son cultivos especialmente mejorados, estudiados en su genética para producir alta producción de biomasa, alta lignina y altísimos rendimientos para ser usados justamente en electricidad. Cualquier proceso termoquímico, sea gasificación, o sea, combustión, nosotros usamos básicamente, recomendamos usar estos casos combustión. Y aquí hay muchos estudios, se están haciendo estudios muy, muy interesantes, lo que es la ingeniería Giorda, por ejemplo, lo que es el INTA Manfredi, ha obtenido rendimientos altísimos, 46, 47 toneladas por hectárea de sorgo en condiciones de secano. Imagínense que aquí estamos introduciéndole la tecnología del riego bajo este modelo, riego con aguas residuales, ya tranquilamente lo podemos llevar al doble, o sea, podríamos hablar de 80 toneladas por hectárea, pero para ser conservador y para darle un límite muy bajito a esto, hablamos de 69 toneladas por hectárea, y con eso, con 1.700 hectáreas, estaríamos cubiertos los 50.000 hogares de la ciudad de Río Cuarto. Muy bien, eso sería entonces el requerimiento. Para llevar adelante esto, básicamente, tenemos dos campos de acción muy interesantes, que es la biomasa seca con fines eléctricos. Se puede utilizar, tenemos una fase superior, que es la fase 1, que es todo lo que implica, todo el movimiento nuevo que hoy no existe en el campo, que es la recolección, la cosecha, el enfardado, la disposición en el campo, el acopio, todo lo que es el movimiento, la gestión, el manejo de lo que son los residuos, y toda la parte inferior que hace, desde el momento que se traslada a la industria, a la planta, lo que es la producción de electricidad, a través del proceso de combustión. La propuesta de una central eléctrica en la ciudad de Río Cuarto sería contar con una central de una potencia nominal de 25 megavatios, una generación de 135 gigavatios hora por año, un consumo de 108.000 toneladas por año de biomasa, maíz como recurso biomásico, 50% del rastrojo. La campaña 18-19 hemos tomado como referencia, por la cual se hicieron 499.860 hectáreas, una cantidad de 50.000 hogares, un ahorro de emisión de dióxido de carbono equivalente de 130.000 toneladas por año, y una generación de puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos de 500 personas. Las conclusiones es que usar la biomasa para la generación de energía, para producir energía, es recomendable, y nos encontraríamos bajo un nuevo paradigma para el productor argentino en general, porque biomasa y distintas biomasas hay en todo el país, y para el sector agrícola del departamento de Río Cuarto, Córdoba en particular. La fuente de energías primarias tradicionales, en mayor o menor medida, emiten gases de efecto invernadero, así sea a base de gas natural, también menos que el petróleo y que el carbón, pero también emiten gases de efecto invernadero y afectan el famoso fenómeno del cambio climático, que sería motivo de otra charla, obviamente. Y si uno se remite a la ecuación matemática, solamente dice, mira, a mí no me conviene porque, muy simplista, me resulta mucho más barato funcionar con gas que con biomasa. Pero si se tiene en cuenta solamente la ecuación económica, si prevalece dentro de la tríada sagrada que hace a la sustentabilidad solamente lo económico, entonces sí le doy la derecha. Pero en realidad, y buscando lo que nosotros queremos, que es
la economía circular y lo que es la sustentabilidad del sistema, hay que fijarse no solamente en la parte económica, sino también en la parte ambiental, en la ecosistémica, en la salud pública y en la generación de empleos. Entonces, si seguimos en la prioridad de lo económico, estaríamos dando prioridad continuamente a esta sola pata de las tres que conforman la sustentabilidad y nos continuaríamos hacia un mundo en subdesarrollo. La posibilidad cierta de contar con sorgo bioenergético es concreto, cierto, el mejoramiento está en esto, en Estados Unidos están muy firmemente trabajando en esta vía de alto contenido de materia seca, disminuirá significativamente lo que es la cobertura de mercado. Y utilizando la tecnología del riego, al menos se duplicará la producción de biomasa que se produce en secano, y además se emplearán efluentes urbanos tratados, que está en todas partes. Mientras el ser vivo exista, va a haber efluentes, va a generar efluentes. Tratados convenientemente, se pueden usar a los fines de riego de estos cultivos que tendrían destino final electricidad, donde en este caso no solamente se adiciona agua, sino también se adiciona un perfecto balance entre macro y micronutrientes, se fertiliza, diríamos, se está fertirrigando, manejando un complejo sistema que hace al tratamiento del agua, a la reutilización del agua residual, poniendo en práctica un concepto moderno, productivista y sustentable que es el de la economía circular. Por todo esto, sucintamente, aquí hemos escrito un libro donde se amplía muchísimo lo que acabo de comentar y sobre otros aspectos también que hacen a la bioenergía. Pero por su atención, muchas gracias. Bueno, Raúl, muchas gracias por la presentación. Ahora voy a pasar a leer algunas de las preguntas que han estado llegando, que son varias. En base al tiempo que tenemos, también vamos a tratar de responderlas. Empiezo con una que dice que actualmente, ¿qué porcentaje de energías renovables tiene la matriz eléctrica de Argentina y en cuánto participa la biomasa? Y junto a esta, uno con otra que dice que cuáles son los desafíos ante la evidente problemática energética nacional e internacional. Bueno, el porcentaje de participación de las energías renovables en la matriz eléctrica argentina es actualmente, del 2019, es del 6.1%. Y dentro de ese porcentaje, la participación de la biomasa en ese porcentaje es del 7.1%, fraccionado el 3.8% que es la biomasa seca, que es el tema que nos atañe, y el 3% es la biomasa húmeda, o sea, el biogás. No sé cuál era la otra que me preguntaba. La otra parte. La otra parte es cuáles son los desafíos ante la evidente problemática energética nacional e internacional. O sea, los desafíos se refiere a la necesidad de que esto entre en el mercado. Creo que se refiere a la pregunta, no la urgencia, sino la participación de este tipo de tecnologías que entran en el mercado nacional e internacional. Si se refiere a eso, bueno, son muchos la conveniencia, diríamos, por la cual esta tecnología se desarrolle, fundamentalmente a nivel nacional. A nivel internacional hay muchos ejemplos de que esta tecnología ya está desarrollada en muchísimos países del mundo, con éxitos muy, muy interesantes. O sea, ya no es un desafío, sino que es una realidad concreta, puesta en marcha, puesta en práctica. En España, por ejemplo, en Finlandia, en Francia, en Noruega, hay muchísimas plantas de biomasa que están trabajando justamente con distintos residuos, ya sean forestales, ya sean residuos agrícolas, como el caso más concreto y más parecido al nuestro, es el caso de Sangüesa, en España, donde están usando residuos agrícolas, en el caso trigo, fundamentalmente rastrojo de trigo, y todo se hace en base a este cultivo, a este cultivo de segunda generación, donde realmente la planta funciona y todo el movimiento es una planta de 30 megavatios de potencia instalada y funciona perfectamente bien hace unos cuantos años ya, y está en marcha como que es una realidad concreta, no es un deseo, no es una aspiración,
sino que realmente se puede poner en marcha. En cuanto a lo nacional, bueno, es una perspectiva interesante de ponerla en ejecución, porque justamente permitiría aprovechar todas las ventajas de que tiene la biomasa, ofrecerle al hombre de campo todas las ventajas que esto permite para desarrollar un nuevo modelo, un nuevo paradigma que implica el asentamiento del hombre de campo, el afianzamiento de una nueva metodología en cuanto al cooperativismo, el asociativismo, la ayuda mutua entre productores a los fines de que se pueda utilizar como recurso primario una materia prima que produce en su predio, en su campo, y que la tecnología existe, ya sea cualquier termoquímica, pero fundamentalmente la combustión, para que ese recurso pueda aprovecharse y pueda generar electricidad para su propio bien y el bien de la región en que está enclavado, ¿no es cierto? Perfecto, No sé Raúl. si eso le responde. Sí, entiendo que sí, que esto es algo que viene a sumar a la problemática que tenemos energética en el mundo, ¿no es cierto? Sí. Relacionado un poco a lo que son las centrales de producción de energía, preguntan si existen centrales de producción para un campo, para instalar en un campo, como por ejemplo una empresa agropecuaria que tiene o que utiliza energía para mover pivotes de riego. ¿Hay hoy algún sistema que se pueda instalar en el campo de este tipo? No, yo no conozco en el sentido, pero debería, eso es una cuestión que debería buscarse la tecnología en sí, pero lo que pasa que es a lo que se aspiraría en realidad. Fíjate que la gran ventaja que tiene la biomasa es la posibilidad de la generación distribuida. O sea, se tendría que poder llegar a que cada productor sería la máxima de generación distribuida, en que cada productor podría usar en su establecimiento la energía que requiere en base a su materia prima. Sería la máxima condición, si no, grupo de productores. Pero es posible. O sea, tranquilamente yo creo que las rondas Renovar que se están dando en Argentina están planteando como la ventaja que tiene la biomasa de ser escalable. La pequeña escala está entre 0 y 1000 kilovatios. En esa escala, de la pequeña escala, se puede tranquilamente hacer pequeñas plantas térmicas con generación de rastrojo, con generación de biomasa producida en el mismo predio, y se pueden abastecer estas pequeñas centrales, con la grandísima ventaja que no solamente pensemos en electricidad, sino que debemos pensar que el hombre de campo, al poder generar esta pequeña planta en su campo o en un grupo de 2 o 3 predios vecinos, por eso llamaba al asociativismo, a la cooperación, se podría generar no solamente lo que es vayamos hacia la cogeneración, o sea, generación de energía térmica y energía eléctrica. Lo que se llama en principio la bigeneración, que sería lo que es, por ejemplo, climatizar paridera, por decir un ejemplo concreto, y a su vez la generación de electricidad, con el mismo recurso, con la misma materia prima. Y si queremos más, también podríamos ir a la trigeneración. Hay muchos productores que tienen cámaras frigoríficas, por ejemplo, en la zona de Villa Dolores, en la zona de Papa, donde se puede tranquilamente usar esto en un proceso de absorción para generar, por un lado, la bigeneración, generamos energía eléctrica, generamos calentamiento para, por ejemplo, un criadero porcino, y a su vez también generamos frío por el proceso de absorción para la cámara frigorífica. Entonces tenemos ya, y en la medida que vamos avanzando en este proceso de bigeneración a trigeneración, estamos aumentando la eficiencia en el uso del recurso y evitando pérdidas por calor. O sea que son muchísimas las perspectivas que hay, y como esto es escalable, tranquilamente podría ser a nivel de productor, a nivel de 2 o 3 productores, depende del tamaño del establecimiento, pero tranquilamente se puede llegar a usar un recurso que dispone el productor para su satisfacción personal, sus requerimientos familiares, personales o de un grupo de productores. Perfecto, Raúl. Siguiendo con el tema, digamos, Daniel Tomasini de FAUBA, tal vez lo conozca, dice estar de acuerdo con las condiciones para llevar adelante el desarrollo sostenible, pero por ahí pregunta del tema si hay datos concretos de un costo-beneficio para no descartar la variable económica.
No, la variable económica, yo no tengo datos concretos porque no hay no hay un dato concreto, no hay una instalación concreta, pero sí está pensado no solamente en la fase económica, sino que está pensado esto en un criterio, en el nuevo modelo de la sustentabilidad y de la economía circular. O sea, pensando en el rescate, en el levantamiento de un exceso de rastrojo, que es algo que nos está perjudicando. En principio, la base de todo esto no es la instalación en sí, sino que nos está ocasionando el rastrojo en el campo, en los productores. Hoy nos está produciendo un problema muy serio, que es el exceso de volumen que existe. Entonces, hay que rescatar, hay que cosechar una parte de ese exceso de rastrojo a los fines de ser empleado, en este caso, como un vector energético, como un vector eléctrico. Darle una reutilidad en lo que es la sustentabilidad, o sea, reducir y reutilizar, en principio. Y después, que cierran los números, sí hay cálculos teóricos de que realmente aprovechar esto es algo muy importante. Por decirle un ejemplo, un productor de 200 hectáreas, de acuerdo a cálculos que hemos realizado, un productor de 200 hectáreas que deje en su predio, para hacer el ejemplo típico del caso de maíz, un productor de maíz hoy le está ingresando de bolsillo $350 por hectárea en promedio, teniendo en cuenta todos los costos que tiene. De promedio, neto le ingresan $350 por hectárea. Pero no tiene en cuenta que a su vez a eso puede agregarle lo que puede sacar, el fruto que puede sacar de algo que deja hoy en el campo, que no lo retira, por la idiosincrasia, por la forma de trabajo, todo el volumen de rastrojo queda en el campo. Y ese volumen de rastrojo, aparte de perjudicarnos por una serie de razones que puedo exponer en otro momento, ese volumen de rastrojo hay que retirarlo y aumentaría el beneficio, el ingreso neto, el ingreso de bolsillo que tendría el productor. A tal punto que un productor de 200 hectáreas, por ejemplo, si deja en el campo el rastrojo, el 50% del rastrojo en el campo, deja enterrado, por ser gráficamente, deja enterrado una camioneta 4x4 de esas marcas que todos conocemos, 16 válvulas, 4 cilindros, caja manual, no me pidan caja automática porque no cierran los números, pero diríamos que para que ustedes tengan una idea gráfica de la importancia que tiene del ingreso económico en sí, por un lado, y por otro lado, lo que es el beneficio ambiental en cuanto a la generación y la no emisión o el ahorro en la emisión de gases de efecto invernadero y la generación de trabajo. O sea que es un complejo, es un todo, no es solamente pensar en una sola pata, si me conviene o no me conviene económicamente, sino que hay que pensar en las tres variables que hacen a este nuevo modelo de trabajo en el mundo de hoy, que es la economía circular. Y tal vez verlo como una oportunidad que viene para sumar, digamos. Exactamente, es un agregado que suma a lo que no estamos acostumbrados. Eso es lo importante, saber de que el productor, como decía yo en la exposición, tiene barriles equivalentes de petróleo en su campo, tiene algo que realmente un recurso que debe contemplar que ya no es un desperdicio, sino que es un recurso económico que en este momento no solamente, sino que también nos molesta, nos perturba. Hay una serie de razones por las cuales el exceso, el volumen de rastrojo nos está causando un deterioro en la producción y a lo mejor el productor no se da cuenta. Sí, surgen varias preguntas ahí, Raúl, relacionadas al cuidado del suelo, a que venimos cuidando con los esquemas productivos de siembra directa, venimos cuidando esas coberturas y tratando de tenerlas por erosión, por materia orgánica, reducción de escurrimientos y demás. Todo lo que es el manejo del suelo también. Perfecto, Nicolás. Yo eso lo entiendo perfectamente, pero pensemos lo siguiente. Nosotros en los 53 años de estudio que hicimos, hemos estudiado todos los rendimientos, la producción de los diferentes cultivos extensivos que nombré en la charla. Ahora, pensemos que lo que estamos hablando hoy en este congreso que estamos de siembra directa, la siembra directa nació en 1977, en Marco Juárez. De ahí despega la siembra directa. Si yo tomo el rendimiento promedio, para contextualizar este tema, ¿no? Si yo tomo el rendimiento promedio, más o menos, no promedio, sino rendimientos que ocurrían en la primera década de la siembra directa, o sea, del 77 al 87, estoy hablando de rendimientos de maíz de 2.500, 2.400, 2.600 kilos por hectárea. Fíjense que ese es el valor
más o menos que andaba en la primera década con la tecnología de la siembra directa. Hoy estamos con la misma tecnología, con la siembra directa, y en aquel, por supuesto, todo lo que hemos comentado también, protección del suelo, impacto de la gota de agua, no producir las correntías de agua, todo lo que hemos hablado. Pero ahora nos encontramos con otra realidad distinta, con otro escenario a través del tiempo, donde se ha buscado el mejoramiento, se ha buscado incrementar los rendimientos, que en buena hora, notablemente, de lo que es la biomasa agrícola comercial, pero de la mano del aumento de la biomasa agrícola comercial va la biomasa agrícola residual. Entonces, hoy nos encontramos que la campaña pasada en el departamento de Río Cuarto, igual en el mismo departamento estoy hablando de 2.500, 2.600 kilos por hectárea, y hoy estamos con la misma tecnología, siembra directa, pero estamos con un promedio de rendimiento de 6.8 toneladas por hectárea. Entonces, eso significa que en el predio nos encontramos con un volumen de rastrojo por encima de los 8.000 kilos de materia seca por hectárea. Entonces, nada que ver los 3.000 kilos de materia seca por hectárea, que trataban de perseguir el mismo objetivo de protección del suelo, del ciclo de nutrientes y todo lo demás, con los 8.000 kilos por hectárea, 8.100 kilos por hectárea de materia seca que nos encontramos hoy. O sea, evidentemente nos encontramos ante un exceso un exceso de rastrojo, por lo cual ese volumen hay que retirarlo necesariamente, si no causa no solo una serie de problemas, como por ejemplo son lo mencionado por el ingeniero, una eminencia, lamentablemente desapareció hace poco, una eminencia en maquinaria agrícola, que era el ingeniero Mario Bragaccini, que comentaba que este exceso de rastrojo trae como consecuencia el atascamiento de sembradora, la ubicación diferente a diferentes profundidades de la semilla de siembra, desuniformidad en la siembra, o sea, problemas mecánicos concretos, el exceso de rastrojo, el hecho de no retirarlo. Aparte de todos los problemas que puede traer por efectos de incendios de cosechadoras, por la elevada relación carbono-nitrógeno, el manejo biológico de eso, que puede llegar hasta disminuir el hecho de no retirar los rastrojos hasta un 10 a 20% de cosechas sucesivas. O sea que hay que encarar el tema como tal, como un todo, y enmarcarse y ubicarse en la situación actual en que vivimos, donde el mejoramiento ha hecho que ha aumentado de tal manera el volumen de materia orgánica, el volumen de rastrojo, que en cierta manera resulta perjudicial. Ahí Raúl mencionó un tema que hoy nos estuvo pegando cerca, digamos, en la provincia, en campos productivos y bueno, en zonas de sierra, que es el tema de los incendios. Se puede decir que una producción excesiva de rastrojos, al menos a nivel rural y a nivel productivo, puede ser una causa que sean más seguidos los incendios, los actuales incendios. No es que sea una causa, Nicolás, no es que sea una causa, pero evidentemente se predispone, es una cosa lógica, sentido común. En la medida que yo tenga mayor cantidad de materia prima, materia expuesta, material vegetal, rastrojo en el campo, evidentemente las posibilidades de incendio es muchísimo mayor, diríamos así, y las pérdidas son extraordinarias, porque si yo de esos 8.000 kilos por hectárea, 8.500 kilos por hectárea de rastrojo que tengo, le saco 4.000 kilos y los llevo a producir, a cogenerar y producir energía térmica y eléctrica, ya tengo un beneficio económico muy importante y he dejado 4.000, no es lo mismo 3.000, 4.000 kilos por dejar eso en el campo ante un evento, ante un incendio que puede ocasionarse, que dejar los 8.000, o sea, la posibilidad de la magnitud que tome el incendio y la propagación que tomar en las hectáreas que va a quemar va a ser muchísimo mayor en la medida que yo le ofrezca mayor cantidad, mayor sustrato para que se desencadene el proceso. Es exactamente lo mismo si yo tengo un suelo bajo riego, lo tengo parte seca y parte húmeda. Si está la parte seca, evidentemente por más que haya sol, haya radiación, no se va a desencadenar el proceso de evapotranspiración porque no tengo lo primario que es la humedad para que pase de líquido a vapor. O sea, hay cosas elementales que parten de ese razonamiento. Correcto. Sí, sigue habiendo varias preguntas, esto implica un cambio de paradigma, escriben por el chat, y como una oportunidad de desarrollo y cómo concientizar a los actores que son los productores o quienes sean los asesores y demás. ¿Cómo considera que pueda hacerse extensión sobre eso, ¿no es cierto? Yo creo que por eso decía justamente que esto abre un campo de acción enorme para los ingenieros agrónomos que están por recibirse y los ingenieros agrónomos que andan en el mercado, porque tenemos que
pensar de que el país y el mundo en general va por la descarbonización y va en busca, ya no está más en la generación de biocombustibles, en la generación de, sigue siendo por supuesto, pero se trata de buscar la generación de biocombustibles, por ejemplo, o de electricidad a través de cultivos de segunda generación. En Estados Unidos ya hay muchísimas plantas en marcha, por ejemplo, y hay una cantidad de cultivos como pasto elefante, mijo perenne, cardos, jatrofa, cáñamo, cártamo, sauce, álamo, cantidades de cultivos de segunda generación, donde hay un campo de acción para el estudio de los ingenieros agrónomos que van a ser los asesores y los que van a inculcar al productor el nuevo paradigma, la nueva forma de ver las cosas, de tal manera de que protejamos al ambiente, de que generemos empleos genuinos, de que favorezcamos el desarrollo bajo un concepto de sustentabilidad y que no sigamos el camino lineal desastroso de use y tire, use y tire, use y tire, porque ese camino lineal nos va a conducir solamente a la autodestrucción como seres humanos. Tenemos que buscar el camino de que se reutilice, se capte, se capture, se reutilice, se reinvierta en el desperdicio en algún recurso, y eso entre en la mecánica, en el modelo de la economía circular. Eso solamente lo pueden hacer, justamente por eso digo los asesores, el gran campo de acción que hay para los ingenieros relacionados con el campo, justamente para tomar conciencia de esto, para estudiar perfectamente. Hoy un ejemplo concreto, simplemente, uno solo. Hoy los cardos, por ejemplo, el cardo es una maleza, no sabe cómo sacársela de encima uno, con qué herbicida aplicarle, cómo eliminarlo. Resulta que el cardo es un elemento de recurso energético, bioenergético muy importante. Entonces, ¿cuánto se siembra? ¿Qué distancia? ¿A cuánto? ¿Qué densidad? ¿Cómo se cosecha? Es todo cómo se maneja estos cultivos de segunda generación, ni hablemos de los rastrojos. ¿Cómo se evalúa? ¿Cuánto se retira? ¿Qué calidad tiene? O sea, hay un campo de acción, diríamos, para 50, 60 años por delante, pensando en que los cultivos de primera generación ya tuvieron su ciclo. Ahora esos cultivos de primera generación básicamente van a tener que ser para alimentación. Ante la exponencial creciente de la población mundial, esos cultivos sí o sí tienen que ser destinados a lo que es la alimentación mundial. Y lo de segunda generación son los cultivos, que las técnicas existen, van a ser destinados a generar todos esos biocombustibles, toda esa generación de electricidad, a través de estos nuevos cultivos que no se conoce absolutamente nada. O sea, hay todo un campo por conocer, que sería importante justamente que el productor de por sí, obviamente no va a cambiar él, pero sí va a cambiar a través de sus asesores. Por eso la importancia de la participación de los ingenieros agrónomos en todo este nuevo paradigma, en el cambio que realmente debe hacerse basado en esta sustentabilidad que hace la economía circular. Son oportunidades que van a salir, sin duda. Sí, obviamente. Hay un par de preguntas, Raúl, sobre los métodos, digamos, sobre el método de transformación. O sea, ¿cuál es la tecnología para transformar, para llegar de biomasa a electricidad? Y tal vez más avanzado, cómo convertir esa materia seca, si es mejor el método de gasificación por pirólisis o por calor. No, nosotros recomendamos el proceso termoquímico que puede ser combustión, depende del nivel de oxígeno que tenga, combustión, gasificación o pirólisis, pero de los dos más conocidos, que es la gasificación y la combustión, nosotros recomendamos la combustión. Simplemente la combustión es como un proceso normal, o sea que tiene que pensarse que yo quiero llevarlo a un campo siempre, a un campo general, no puntual, a lo general, que es todo el desarrollo, todo el mecanismo, todo el campo de acción que se generaría en lo que es la captura, la recolección, la cosecha de parte del rastrojo en el campo y todo el movimiento de gente, de personas y la generación de empleos que se hace para captar ese recurso, que deje de ser un desperdicio sino un recurso, y después la conversión de ese recurso lo que hace simplemente es caer a un sector de moliendas, se pasa a una turbina, la turbina se pasa a una caldera, la caldera se calienta, genera vapor, el vapor mueve una turbina, la turbina conectada a un generador, y de ahí se genera la electricidad, la energía en realidad, la térmica y la eléctrica. O sea, en el proceso de bigeneración o trigeneración, si quiere, equipos de frío. Pero simplemente sería eso, y la combustión para mí, para nosotros, inclusive sería lo más recomendado para procesar en este momento
en esta primera instancia al menos, siguiendo los ejemplos. Hay que imitar en cierta manera lo que existe ya, lo que da resultados, siguiendo los ejemplos de otros países como España, por ejemplo, donde usan la combustión y está dando muy buenos resultados en cosas parecidas a esta. Otra cosa que quería agregar, si me permite un segundo simplemente, dentro de este proceso general que engloba, me permite Nicolás, que le agrega a la gente que puede estar escuchando, la importancia de que estos cultivos de segunda generación, hay algunos muy interesantes, como por ejemplo, que se pueden poner en marcha, como por ejemplo son el cañaveral, los cañaverales, Arundo Donax, por ejemplo, esos cultivos que hay a la orilla del camino, de los ferrocarriles, tanto los vemos. esas cañas gigantes realmente, que están ahí, realmente persisten en el tiempo. Eso es un excelente recurso biomásico que de los vegetales es uno de los que mayor produce biomasa. Y ese cultivo se podría tratar, por ejemplo, con aguas residuales, hacer riego de esos cultivos, cuánto se siembra, cómo se conduce ese cultivo, realmente no se conoce absolutamente nada, y se podrían tratar todos esos cultivos con aguas residuales tratadas. Por eso la gestión integral de los recursos hídricos es tan importante, saber cómo se trata el agua, ya sea el agua residual urbana, como pecuaria, como también industrial. ¿Qué forma, qué tratamiento le damos? Y evidentemente esos cultivos de segunda generación permitirían niveles mucho más bajos de intensidad, de intensificación, de input que se le da al tratamiento, porque estos cultivos, salvo los operarios que están en el manejo de los mismos, no tienen un destino como sería el resto de los cultivos regados con aguas residuales, que sería alimentación directa o indirecta, sino que van a un proceso terminal que es la combustión. Entonces, la importancia que tiene esto, ¿por qué? Porque es un recurso que siempre disponemos, mientras exista el ser vivo, vamos a tener aguas residuales y tenemos millones de litros disponibles en cada una de las localidades. No hace falta ir a una zona. Dice, no, yo no tengo agua, yo no tengo ni recurso superficial ni recurso subterráneo. ¿Y dónde voy a sacar para regar? Pero sí, señor, pero usted vive en un pueblo, vive en una ciudad, y en todo lugar donde se vive se generan aguas residuales. Esas aguas residuales hay que tratarlas, y esas aguas residuales es un recurso hídrico importantísimo. No solamente recurso hídrico, sino también un balance perfecto de macro y micronutrientes para agregarle a estos cultivos de segunda generación y producir muchísimo más. Ni hablemos de los sorgos estos de alto contenido de lignina, que es la gran posibilidad que tenemos realmente concreta de usarlo, porque ya hay experiencias concretas en 46 quintales de promedio en secano. Imagínense si le damos riego. O sea, lo llevamos y un recurso que lo disponemos en todo el país, en cualquier lugar, sea más o menos áreas, existen poblaciones y las poblaciones generan residuos cloacales, aguas residuales. Y esas aguas residuales tratadas pueden usarse para riego tranquilamente y incrementar notablemente los rendimientos. Cerrando el ciclo y volviendo al comienzo de la charla y continuamente lo mismo, de lo que somos defensores de este nuevo paradigma que es la economía circular. Perfecto, Raúl, es un mensaje más que valioso y los recursos los tenemos y en esta búsqueda de ser más sustentables, ¿cómo no aprovecharlos? Seguro. Bueno, es un mensaje muy valioso. Perfecto. Bueno, Raúl, no sé si hay algo más que quiera aportar, pero si no, ya estamos cumpliendo con el tiempo. Creo que eso último que dijo es muy importante. Simplemente eso. Sí, es muy importante porque por ahí uno no se da cuenta, yo hace 20 años que trabajo en la planta de tratamiento de efluentes, entonces uno toma ejemplo de otros países, sabe cómo trabajan, y realmente nosotros estamos desperdiciando un recurso. O sea, lo más valioso que hay en la vida, evidentemente, siempre lo digo, es el conocimiento más la información. El conocimiento más la información hacen la sabiduría, que es lo que maneja el mundo de hoy. Entonces, bajo esa concepción, hay que entender de que nosotros disponemos del recurso. Lo que pasa es que debemos saber de qué manera utilizarlo, cómo gestionarlo, cómo manejarlo y cómo emplearlo para el bien de la comunidad. Eso simplemente. No hay que hacer, no son cosas mágicas, no hay que buscar ejemplos en Israel, ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en los países adelantados, sobre las tecnologías básicas para el bien del ser humano, donde el modelo, sí quiero dejar claro y quiero enfatizar, que si solamente pensamos en lo económico, nos quedamos bastante desequilibrados, diríamos así, sin contemplar la parte social y la parte ambiental que hace a que la especie humana siga girando en el planeta Tierra. Así es, Raúl. Bueno, Raúl, estamos en tiempo, vamos a dejar la sala para las charlas que siguen, así que bueno,
Le agradecemos también a toda la audiencia y nos vemos en la siguiente charla. Muchas gracias a todos. No, por favor, muchas gracias. Muy atento por la invitación.